Muchas gracias por acompañarnos en tutorá.tv. Como a cada emisión es un verdadero honor charlar y aprender de la mano del Rabí Amram Aniyar. Rabí, ¿cómo está? Bien, Alberto, ¿tú cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien y un poco confundido. Una de las palabras que más escuchamos en el templo es tzedaká. Algunos juegan hispanamente a decir se da acá. Otros utilizan una frase que mi papá repetía mucho, que era la de tzedaká, el que no tiene, agarra, el que tiene, da, pero el que agarra finalmente tiene que terminar por dar de vuelta. Es una situación muy bonita en la que todos somos parte de algo. ¿Existe la obligatoriedad cuando hablamos de tzedaká? La mitzvah de tzedaká, es decir, de dar donación, contribución a las causas, que a lo mejor más adelante hablaremos de ellas. Primeramente, más que obligación, es un privilegio y un honor poder estar del lado del quien da. A mí no me gusta el término obligación de dar tzedaká porque le quita la gracia, le quita el buen gusto, le quita el corazón, la amabilidad. Creo que lo bonito en la tzedaká es el hecho de darlo con un amor, con una sonrisa en la cara, con un corazón tan satisfecho de poder colaborar con el dinero de uno. Sí, existe en la halajá el término mitzvah de sacar dos cosas. El diezmo de lo que uno gana. Que eso se utiliza en muchas culturas, incluso en la Edad Media, en el catolicismo. Incluso en un país civilmente, el IVA es de alguna forma sacar algo de tu ganancia y contribuir con el país. Una redistribución. Que te da servicios, que te da todo lo que tú necesitas. Antiguamente, esa tzedaká, ese maaser, se daba para cuidar, uno, de los servicios religiosos del país. Dos, ayudar a los pobres necesitados que no lleguen ni a mendigar, ni a caer en delincuencia para poder tener dinero. O sea, también tiene su faceta preventiva. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay gente que no son mala, pero las necesidades de la vida los causaron empezar a pensar en formas ilegales de obtener el dinero. Te voy a comentar de un episodio que hay en la Torá que habla de un caso que caminaron cierta gente en el campo, fuera de las ciudades, y encontraron un cadáver. Se hacía todo un ritual si no se sabía quién le mató. Había que buscar al asesino. Lo más probable que ese cadáver fue alguien que secuestraron o que había un intento de secuestro y terminó siendo matado por el dinero que tenía. El ladrón asesino se perseguía hasta encontrar. Pero si no se encontraba, salían todos los líderes de la comunidad. La gente pudiente, la gente líder, los comités, las mesas directivas, el presidente, la gente importante de la ciudad. Y en un ritual, que no entramos en el detalle de él, levantaban las manos y decían: nosotros no le asesinamos a este. Y la pregunta obvia es: ¿acaso ellos son los sospechosos? No. ¿Por qué tenían que aclarar y declarar: no somos los asesinos? Explican nuestros sabios. Lo que querían decir es: no había en nuestra ciudad gente muerta de hambre que necesitarían matar para tener dinero. La responsabilidad de nosotros es darlos a todos su manutención. Porque de ahí se entiende que si no se preocupan de los pobres, el asesinato que ocurre es por culpa de los dirigentes que no fomentan la tzedaká, la ayuda, la educación al que no tiene para pagarla, el pan para el que no tiene para comprarlo. Es un deber, pero más de deber es un privilegio.
En otras ocasiones, Rabí, nos hemos referido a las raíces, a las shorashim que hay en los idiomas semíticos, no solamente en el hebreo. Y es algo fascinante porque nos permite entrar a muchas palabras. Y en este caso, Tzedaká tiene clavado tzadik o 3 letras muy identificables. Y entonces vemos que no es caridad, que es algo mucho más complejo, porque tzadik alude a algo muy diferente a simplemente ser caritativo. Si te acuerdas, la vez pasada aclaramos el término tzadik. Tzadik dijimos que era lo diferente al rasha. Rasha son las letras Resh, Shin, Ain, Ratzon, Shel, Atzmo. Egoísta que vela por sí. Solo se ve a sí mismo. Y tzadik dijimos que eran las 4 letras de los 4 puntos cardinales. El que está viendo a todos lados para ayudar parejo. Muy bien, ese es tzadik. El que voltea a ver a quién le extiendo mi mano y le doy de mi dinero. A quién, es que vale creo que aquí aclarar que tzedaká no es nada más con dinero. O mejor dicho, hay tzedaká y hay chesed. Chesed es bondad. La bondad es como tzedaká, pero la supera en 3 cosas. Bondad se hace con el rico y con el pobre. Tzedaká se hace nada más con el pobre. Bondad se hace con el vivo y con el muerto. También los muertos del mundo venidero necesitan de Kadish, claro. Necesitan de una bondad celestial. Y el tercero, tzedaká se hace con dinero. Y bondad se hace con un abrazo, con una sonrisa, con tiempo que dedicas a alguien para escucharle, con la presencia en un hospital para visitar a un enfermo. Todo eso entra en la misma familia de dar de ti al otro. Conoce usted, Rabí, mi pasión por intentar identificar en muchas culturas nociones en común, porque al final somos más parecidos de lo que queremos admitir. Las culturas africanas, tuve yo el honor de vivir en Sudáfrica, hay una palabra llamada Ubuntu, que tiene traducciones muy complejas, pero la esencial con la que yo me quedo es, para que yo esté bien, los demás tienen que estar bien, ni más ni menos. Y alguna vez, por contar una anécdota brevemente, porque no estamos hablando de ese tema, me tocó en un pequeño país, en Lesoto, pues ver que una persona de una aldea muy humilde había ganado un negocio muy fructífero, y en vez de decir, me compro mi cochezote, me compro mi casota, me voy a... Dijo, no, aquí comemos todos y cuando se acabe el dinero ya vemos. Es una muestra de lo que es el Ubuntu, y creo que tiene un rol parecido a la tzedaká. Entender que todos tenemos que estar bien, o retomando los puntos cardinales, decir, tengo que ver a mi alrededor, o retomando la anécdota que usted cuenta o la historia que usted cuenta, todo mundo puede ser culpable de que pase una desgracia, porque todos tenemos que ser corresponsables, ¿no? El judaísmo lo maneja de una forma muy especial, el término tzedaká, y ese concepto, además de ser verdad, nos ayuda a sacar el dinero con más facilidad. El concepto en el judaísmo es el siguiente. Uno al fin de mes gana 110% de lo que le corresponde. No están dando un añadido. No. Cada uno tiene un decreto divino, cuánto va a tener. Y lo vemos en la práctica. El mismo negocio, la misma tienda, las mismas ofertas, uno gana millones, el otro... Claro. Uno con limosna y el otro con limusina. Pero no va por el negocio, es por el decreto divino. Cada uno tiene 110%. 100% es para ti. El 10% es un dinero de aquel pobre en tus manos. Simplemente somos el vehículo. El castigo del pobre, ¿cuál es? No que no tiene decreto de dinero, lo tiene, solo que su dinero no está en el mercado, sino en los bolsillos de los demás. Y por razones celestiales, él tiene que pedírselo a la gente. Cuando tú le das, no le das de lo tuyo, le das de lo suyo. Por eso dijo la Mishnah en Pirkei Avot, tenlo mishelo, dale al pobre lo suyo. Dele al pobre de lo suyo. Claro. Porque simplemente su 10
está en tu bolsillo, su 100% está en 10 bolsillos, y él tiene que tocar esas puertas. ¿Qué pasa si yo no lo quiero dar? Muy bien, no lo des, pero no lo vas a disfrutar, no lo vas a ganar, no lo vas a tener. Se poncha la llanta, se estropea la lavadora, de alguna forma se tiene que ir. Entonces, en vez que se vaya al doctor, dáselo al pobre. Haz un bien, siéntete bien, ayuda a una persona, haz una mitzvah y dale con sonrisa. Y la Biblia, que tiene muchas lecturas simbólicas, religiosas, etc., también la meramente literaria, es fácil encontrar la molestia celestial, la molestia divina, cuando existe avaricia, cuando existe codicia. Son muchos los ejemplos que vamos leyendo en diferentes tramos. Sí existe de alguna manera, de una forma ancestral, esa responsabilidad hacia con los demás en el pueblo judío. No es algo reciente, no es algo del siglo XIX ni XVIII, es algo muy antiguo. Yo creo que en cualquier sector, pueblo, religión, grupo, la hermandad, la unión, el amor al prójimo es parte de la vida. Pero nosotros como pueblo no es parte de la vida, es parte de nuestra existencia. Sin el apoyo mutuo, sin el abrazo, sin que nos importe del otro, sin que nos cuidemos nosotros, creo que el mundo ya hace tiempo nos devoraría y nos acabaría. Como una vez dijo una frase, no sé quién la dijo, perdón. Si entre nosotros no nos vamos a amar, ¿quién nos va a amar? Si entre nosotros no nos vamos a ayudar, ¿quién nos va a ayudar? Pero para dar, hace falta amar. No hay forma que uno dé si no de verdad quiere, ama, le gusta, le importa la vida del otro. Te voy a dar una anécdota. Como tú dijiste, hay muchas cosas que son metafóricas y otras que son reales con mensaje. Claro. Cuentan sobre el rey Salomón, que sabemos que era muy sabio. El rey Salomón, en un momento dado, llegó ante él un juicio bien difícil y interesante a la vez. 6 hermanos que pelean una herencia. Solo que el sexto hermano, el número 6, era siamés, de 2 cabezas. Él alegaba, somos 7. Claro, nos tocan 2 partes. Ellos decían, eres uno. Llegaron ante el rey Salomón con la pregunta, ¿y cómo se divide la herencia? El rey Salomón justo estaba tomando un cafecito y agarra el agua medio caliente y se lo tira en la cabeza de una de las 2 siames. Y las 2 cabezas gritan, ¡ay! Y ahí dijo el rey Salomón una frase muy sabia. Le dijo a la otra cabeza, si tú gritas ¡ay! Cuando yo le hago un daño al otro, es que son uno. El concepto un pueblo es nada más cuando el dolor del otro es tu dolor. Y el ¡ay! Le gritamos los 2. Él grita ¡ay! No tengo. Y tú lo intentas aliviar con lo que te sobra. Así nos hacemos un solo pueblo. Entre la multitud de prejuicios y estereotipos que ha de cargar una minoría tan pequeña como los judíos en México, somos 45,000 en un país de 120 millones de habitantes, país por todo lo demás tolerante, respetuoso, generoso, todas las palabras que yo pueda decir de halago me quedan cortas. Pero somos una minoría y eso implica prejuicios. Y entre muchas cosas que escucho, en la que no puedo más que decir, es cierto, es cuando me dicen, es que ustedes ayudan mucho. Y sí, es algo que persigue al pueblo judío. Pero hay algo muy curioso, no es solamente hacia el interior del pueblo judío. La lista de los 50 filántropos más dadivosos del planeta, los que más millones dan en el mundo, al menos 15 son judíos. ¿Qué nivel de religiosidad, qué nivel de procedencia, qué nivel de ortodoxia? No importa. Pero 15 de 50 dice mucho cuando los judíos pertenecen de la población mundial un porcentaje tan ínfimo, ¿no? Sí es patente que existe esa predisposición de intentar ayudar. De nuevo, si cada uno entiende que en su bolsillo hay un dinero que no le corresponde. Yo uso mucho la frase, no tienes derecho si dar o no dar. Lo tienes que dar.
El único derecho que tienes es decidir a quién darlo. Entonces vienen gente y dicen, mira, tengo una institución, ¿me puedes ayudar? Este me late, este no me late. Yo creo que el dinero que se está dando, que se dio y que se da y que se dará, se divide en 3 partes. Uno es a gente necesitada. Personas que lo necesitan, sea para vivir, sea para salud, sea para pagar colegiatura, sea para estudiar. Gente que necesitan dinero para el día a día. Para lo esencial. 2 es donaciones a instituciones. Queremos tener instituciones sanas, grandes, buenas. Para eso hace falta ayudar. ¿Quieres entrar a un templo y rezar dignamente? Pues hace falta colaborar para que haya un templo. ¿Quieres libros? ¿Quieres sidurim? ¿Quieres teilim? ¿Quieres una yeshiva? ¿Quieres un kolel? ¿Quieres un buen colegio? ¿Quieres instituciones importantes? Hay que colaborar para que existan. 3, y este 3 es muy importante, y sí quiero destacarlo, pero subrayarlo. Hay la donación de agradecimiento. En muchísimos países que he visitado, factor común, judíos colaborando y donando al país donde viven. Aquí en México sabemos de muchísimas organizaciones que ayudan al país, a los mexicanos. ¿Por qué? Esa donación en primer lugar está como agradecimiento. Gracias. Cuando yo tenía problemas en Europa, supieron abrirme la puerta. Cuando no tenía dónde huir, sabieron decirme bienvenido. Ahora que estoy en el país y gracias a Dios tuve éxito económico, al país es el primero que se le agradece. Hay países, no quiero mencionar otros lugares que conozco a fondo, porque no sé qué pasa ahorita con las donaciones, no quiero decir como algo que está ocurriendo, pero mucha gente, muchos Yehudim, que fueron al país y dijeron al gobierno, ¿a dónde podemos ayudar? Hospitales, ahí te va un hospital. Estaba aquí el embajador y contó que inauguraron un hospital para niños autistas. Hay ciudades aquí en México que tienen problemas de agua y gente voluntaria de la comunidad fueron a arreglarlos todos los problemas para que puedan vivir bien. Esa es una donación de gracias. Como quieras verlo, siempre. Si sabes que en tu bolsillo hay algo que tienes que dar, tu derecho es nada más decidir a quién lo das. Y de ser en específico de un hogar muy vinculado a estos temas, ¿no? Con mi padre en la Alianza Monte Sinai, con mi madre en la Huizo, que uno diría, bueno, ya está involucrada en una organización sionista. Sí, pero parte medular del trabajo de la Huizo es también amueblar escuelas y desarrollar proyectos de educación para el país en general. Y creo que esto es muy relevante, porque sí es gratitud, pero también es un entendimiento de algo obvio. Todos queremos un país estable. Todos queremos un país con prosperidad. Todos queremos un país sin rencor. Y creo que regresamos al mismo punto. Tzadik, ver a todos los lados. No te limites a la sinagoga. No te limites a que los sefer estén bonitos o estén bien escritos. No te limites a que haya comida kasher. Todo eso es importante para formular un judaísmo. Pero entendemos que antes que el judaísmo está el humanismo. Yo creo que Dios adrede nos hizo diferentes. Verás personas que no le llama la atención donar invento, ¿ok? Al ejército, al colegio. Claro. Quiero libros. El otro dice, no, yo quiero edificios. El otro dice, no, yo quiero pobres. El otro dice, no, yo quiero nada más en el país. Otro dice, no, yo nada más Israel. Nos hizo diferente Hashem. Claro. Para que podamos colaborar con todo. Escoge el buzón que te interese. Solo da. Pero cada uno tiene otro gusto. Y se vale. Nada más da. El peor es el codo que dice, a mí no me gusta nada. Eso está mal. Hay que colaborar. Lo más probable, esa gente que no dan, que chequen bien y verán que en un momento de la historia alguien ayudó a sus familias, alguien ayudó a sus abuelos. Y no se vale que el mundo que es redondo, cuando ellos necesitaban ayuda, encontraban una comunidad y gente bondadosa que los ayuden. Y ahorita que otros lo necesitan, no estén ellos para dar. Hay que dar para que podamos seguir la cadena. Y ojalá, repito, que siempre estemos del lado del quien puede dar. Ese es el privilegio. Estar entre los que pueden dar y no los que necesitan recibir. Ahora, ¿existe algún vínculo
entre el tema de la tzedaká, con los antiguos sacrificios desaparecidos con el viejo templo en Jerusalén? ¿Hubo alguna suerte de sustituirlo? Porque se sustituye, hasta donde entiendo yo, con mi ignorancia, que es grande, con las plegarias que surgen, con los oficios que surgen en el día. Pero también hay alguna relación con esto. Es así, no con los sacrificios directamente, pero con el servicio del templo sí. Para que el templo podrá funcionar, habría que donar, había que dar para que haya dinero para los sacrificios, para la manutención, para los sacerdotes, para todo lo que sea necesario. Antiguamente las donaciones se dirigían hacia ese punto. También a pobres, también hay otras instituciones en cada ciudad, pero el templo era muy importante cuidarle. En nuestros días que no tenemos templo, las sinagogas, los lugares de estudio, los colegios, la comunidad, es el lugar donde intentamos siempre mandar el dinero para que ellos lo distribuyan, ellos cuiden las instituciones y la función de cada institución. Y por supuesto, una mano da a la Torah, otra mano da al pobre, otra mano da al país, otra mano da a Israel, en tal que todos tengan la gasolina que necesitan para existir. Afortunadamente hay esa diversificación. Ya de pronto este programa podremos llamarle Rambam Networks, porque siempre regresamos a Maimónides, lo cual es una delicia. Evidentemente, se le considera desde el plano científico, filosófico, filológico, teológico, etcétera, etcétera. Encontraba yo que Maimónides decía, es increíble dar, pero que no sepan que tú diste. Pero mejor que dar es ayudar. La tzedaká tiene rangos. Son 8 rangos, pero ahorita nada más tocaremos 1 o 2 como ejemplo. ¿Desarrollados por Maimónides en particular? Sí. ¿Por qué? Porque el dar es una decisión. He decidido dar. Muy bien, complites con la primera parte. Ahora diga, ¿cómo lo doy? Primeramente, hay que hacer un análisis, una pregunta clave. ¿Debo de investigar a dónde lo doy o tengo que darlo? Es una pregunta. Yo pensaría que se hay que investigar. Alguien extiende la mano. ¿Se investiga o se confía? Entonces aquí hay una ley interesante que todo el año, a diferencia de un día, se investiga. Un día al año no se investiga. ¿Cuál es? Purim. ¿Ese día se da parejo? Purim, dice la halajá, el que extiende la mano se le da. Si es rico, si es pobre, si lo va a usar para comprarse unas cervezas. ¿Cuál es la lógica? Explican nuestros sabios que ese es el motivo del disfraz en Purim. ¿Qué hace ese Halloween dentro del calendario hebreo? Carnaval. No es lógico. Explican nuestros sabios que como es un día que se puso énfasis en demos dinero a los necesitados, hay una ley: no humilles al pobre a la hora que se lo das. Como es así, intentamos todo el año mandar el dinero de formas sin que el otro sepa, para que no se humille. Respetuosamente, dignamente. Pero ¿qué hace tu vecino que no tiene nada que comer? Y le da pena decírtelo. Claro. ¿O qué hace uno que quiere ayudar y no quiere que sepan que es él? Un día al año, todos disfrazados. El pobre no le da pena extender la mano. El rico no sabe nadie que es él. Y de esa forma, uno da sin que sepan quién es, y el otro recibe sin que sepamos a quién se lo dimos. Esa es una de las mitzvot, casi la más elevada. En Tzedaká, la casi más elevada es dar sin saber a quién le dimos, y el pobre no sabe de quién recibió. Uno que es más arriba es, como es en español, no me des pescados, enséñame a pescar. Claro, algo así, ¿no? Exactamente. No me des dinero, dame trabajo. Eso es muy importante. Yo creo que una de las historias que más une a todos los emigrantes de cualquier país es la ayuda que recibían de los anteriores que llegaron a ellos en el trabajo. Los daban a los que le vas a competencia, le daba la tela y le decía, toma, intenta tú venderla. Mira, toma esta mercancía. Daban trabajo.
es una tzedaká la más elevada, porque no humilla. Es dignidad trabajar y ganarse el sueldo. Y porque cuando llegamos, casi todos empezamos de ceros. Casi todos, hubo excepciones que llegaron con cierto colchón o con cierto guardadito, pero la realidad es esa. Ahora, es muy interesante que el resto del año sí hay la necesidad de revisar a dónde está yendo tu dinero. Sí. Hay una responsabilidad por saber Sí. a qué estás contribuyendo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como cualquier cosa en la vida, hay gente falsa, hay gente que no darán el uso correcto al dinero, y uno tiene el derecho y el deber quizás de asegurar que su dinero llegó a su destino y se está haciendo con él lo que él esperaba que se haga. No es la responsabilidad al 100, pero un deber mínimo de averiguar las cosas, sí. En culturas budistas, países como Myanmar están llenos de pagodas, un espectáculo maravilloso ir a observar todo lo construido, pero en el fondo hay un mensaje que puede ser polémico, que es que muchas de esas pagodas fueron construidas por gente que tenía remordimientos que algo había hecho y que pensó que de esa manera estaba limpiando su alma. Lo mismo podemos pensar con gente que en el catolicismo busca a través de los donativos, pues generar un tipo de perdón. ¿Cómo se aproxima el judaísmo a esto a través de la tzedaká? Con un versículo. Hashem lo ikach shohad. Dios no acepta soborno. Más claro ni el agua. O sea, está muy bien que des, pero hay cosas más relevantes para demostrar que verdaderamente existe un cambio, una voluntad de aceptar que hubo un error. Hay una prohibición que abarca mucho más que eso. Creo que la Torah lo uso como ejemplo, que dice, no sacrificarás. Tú mencionaste anteriormente el paralelismo entre la tzedaká y los sacrificios. Claro. Dice el versículo, no sacrificarás ofrenda de mujerzuela. Ahí quiso la Torah un poco aclarar, no hagas tonterías y me traigas ofrendas. No va. Seguramente a lo largo de... Perdón, me estoy acordando de otro versículo que dice, dijo Dios, no quiero vuestros sacrificios, no quiero vuestras ofrendas, quiero que se porten bien. Yo creo que ahí se dijo de una forma muy clara lo que Dios prefiere. Sí, y cuando vemos en la Biblia pasajes como el de Nínive o Nimbe, cuando iba a llegar la destrucción, que yo recuerdo el punto primordial no es la tzedaká, sino el remordimiento, el arrepentimiento, el lacerarse, el humillarse incluso con las cenizas, por decir, caramba, nos fuimos chueco, hemos defraudado los preceptos básicos. Pero no se nos está diciendo, y empezaron a dar donativos y dijeron, te reparto a ti y a ti. Yo creo que no se vale, no nada más en cuestiones de donación, no se vale hacer nada que calme o que anestesie la conciencia. Si alguien hizo algo malo y tiene un remordimiento, ese remordimiento es lo único vivo que quedó en él. Que no lo anestesie ni con buenas acciones, ni con tzedaká, ni con tefilín, ni con Shabbat. Remordimientos de algo malo que se hizo, hace falta repararlo, hace falta dejar de hacerlo. Y aplica muchas cosas. El papá que estuvo ausente y que piensa que comprando un cochecito o un relojito ya arregló. Es lo mismo, es la misma idea. En el fondo es lo mismo. Entonces sí podemos decir que la tzedaká tiene un rol más que medular en la concepción del judaísmo. Sí, yo creo que sin ella, uno, la sociedad estaría mal. Dos, las instituciones no existirían. Y tres, yo creo que sin ella no nos sentimos hermanos. Cuando tú sabes que parte del otro lo tienes tú y simplemente se lo tienes que dar de alguna forma, sientes esa hermandad. Rabbi Eliyahu Dessler, que era un gran pensador, escribe algo sumamente interesante en lo que es amistades y amor. Él dice así, uno no ama del quien recibe, uno ama al quien da. Claro. ¿Dónde lo vemos? Padre e hijos. ¿Quién ama más a quién? Los hijos todo el día reciben de los papás, pero no los aman igual que el papá al hijo porque el papá da. Si tú das, tú amas. Cuando Dios dijo, den colaboración para el tabernáculo, no porque Dios necesitaba el dinero, en abracadabra lo consigue, porque quería que tú ames el templo, que tú ames el tabernáculo, que tú ames a tu comunidad.
Cuando tú das, tú amas. Por eso, la tzedaká, además de ayudarnos a ser personas, nos ayuda a ser amados y queridos uno por el otro. Estoy seguro que a lo largo de su larga trayectoria como guía espiritual en diversas comunidades, incluso países, se habrá topado con momentos conmovedores en cuanto a tzedaká, de gente que verdaderamente era humilde y terminó dando. Si le parece bien, le doy 2 segundos para que piense, o 4 segundos para que piense, porque estoy convencido que se habrá topado con historias para realmente decir, y uno quejándose, y uno contando las monedas, y uno revisando. Y hay gente que de verdad no tiene ni para dónde, y que son los primeros en abrir. Mira, te voy a contar algo. Ok, me agarras en curva, pero Por eso le di 3 segundos, no los quiso aprovechar. No, pero es que hay una historia que a mí... Ya ve, ya llegó a la recta después de la curva. A mí me volvió loco. No en este país, en otro. Alumnos míos se estaban por casar. Una alumna con un alumno. El alumno de buena posición económica. La alumna no tenía. Estaban muy nerviosos porque llegar a un acuerdo de boda que implica el casamiento, la casa, los gastos y venir a la mesa con las manos vacías no era fácil. Yo ya me estaba haciendo la idea cómo hablar, qué decir para que... ¿Cómo conciliar? ¿Cómo conciliar? Lo primero que hice es una cita. Lo primero que hice es una cita con el papá del novio, el pudiente. A ver, ¿en qué onda anda? Alberto, no abrí la boca. Me dijo, Rav, no empieces. No te esfuerces y no te compliques. Aquí va un cheque de $100,000. Dile al papá de la novia que se lo conseguites por un medio de un multimillonario de por allá que te dio esto para ayuda a una novia necesitada. Lo que te estoy diciendo, me dice él, no lo sabrá nunca. Ni mi hijo, ni mi esposa, ni nadie en el mundo. Quiero que el otro venga a la cita con la cabeza erguida y con una sonrisa me ponga en cheque en la mesa. Son cosas que a mí me dejaban locos. Son gente que hacen bien sin que los aplauda nadie, sin que lo sepa nadie, porque son gente que quieren hacer bien. Y como esas historias, te puedo contar miles de gente bondadosa que ayudaron a tanta gente y hasta la fecha nadie sabe. Y uno cree que lo encontró, el dinero, el otro cree que es una herencia, el otro cree que es una suerte, el otro cree que le están dando trabajo y cada uno recibe las cosas con dignidad. Eso es para mí una tzedaká de alto nivel. Es muy curioso porque me remite a una historia que he escuchado. Pues de un padre que le consiguió su primer trabajo al hijo y habló directamente al nuevo patrón del hijo y le dijo, no te preocupes, yo te deposito cada mes lo que va a ser su sueldo, pero nada más no le digas. Creo que es parte de lo mismo, ¿no? La misma idea. Es dar con dignidad. Dar y no esperar nada a cambio. No pasa nada si la gente quiere algo a cambio. Si es un nombre, una pancarta, un aplauso, un reconocimiento, una medalla, no pasa nada. Pero hay también esa donación bonita que se da porque hay que dar, no para recibir. Pues ha sido un tema muy complejo, más de lo que hubiera pensado, pero que nos debe de invitar a la reflexión sobre todo. Y entender que el Salmo es muy claro cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero al final la tzedaká tiene que quedar sustraída de esa vanidad. Yo creo que no nada más hay que reforzar el hecho de dar, hay que reforzar el cómo dar. La Torah dijo, es algo muy, muy bonito que aclara cómo hay que dar las cosas. Dijo Dios, den oro, plata, cobre. En hebreo, zahav, kesef, nehoshet. Oro, plata, cobre. Explican los comentaristas, no habló de 3 materiales, habló de 3 formas de dar.
Zahav, que en hebreo se escribe con Zain, Hei, Bet, son las iniciales de Ze Hanoten Besimcha. Oro tiene como raíz, es el que da con alegría. Muy bien. Kesef, que Sheroe Sakana Poteach. Cuando ve un peligro, dice, oye, por si acaso, ahí va. Pero ese ya dio bajo aviso, bajo riesgo. Nehoshet, Nitvat Jole, Sheamar Titremu. Donación de un enfermo que ya no tiene de otras, que dice, por favor, donen por mí. Lo que quiere decir Es todo un podio olímpico, hay que dar de oro. Oro es dar con alegría. En ese oro hay dos categorías. Hay misericordia y hay bondad. ¿Cuál es la diferencia? Misericordia y bondad. Misericordia es, vino a pedirme, dije no, empezó a llorar, a explicar su situación y me despertó la misericordia por él. Bondad es antes que él abra la boca. Cuando ya sé que necesita, corro y le doy. ¿Cuál es el pago celestial sobre actuar con misericordia o actuar con bondad? ¿Cuál es la diferencia? Explican esos sabios. Si el pobre nada más llorando le doy, si nada más suplicando se me abre el corazón, también cuando uno va a rezarle a Dios, Dios le dice, ok, suplica. Pero aquel que apenas vio que alguien necesita, y antes que abra la boca ya le dio, sobre él dice el versículo, antes que abras la boca en el rezo, ya firmé el chequecito para ti, la salud, la vida larga, lo que tú necesitas. Hay que ser gente de bondad y no esperar a ser misericordiosos. Pues me quedo como remate de este tema de la tzedaká. Ese podio que yo no hubiera esperado, ¿no? Con lo que se puede sustraer a cada una de las letras que conforman las palabras. Entonces, dar de oro, dar con alegría. Dar de plata, dar ya bajo cierto aviso. Dar de bronce, dar a la desesperada. En todo caso, lo relevante es dar. Pero la razón cambia un poco, Rabí. Ha sido un placer, como siempre, charlar con usted. Muchas gracias, Alberto. Te agradezco a ti. Me siento también ilustrado por ti y ojalá que podamos seguir platicando de muchos temas más. Todo lo contrario, Rabí. Muchas gracias por acompañarnos. Siga en tutorá.tv.